Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Don Pablo Heriberto Abarca, bienvenido ahora sí oficialmente, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Randall. Muy agradecido y obviamente pues un saludo a todo Costa Rica. Muchas gracias por estar aquí. Le queda un mes en el cargo. Y la ventaja de entrevistar a funcionarios que van de salida en algún cargo es que tienden a decir las cosas con mucha más claridad, aunque yo he de reconocerle que usted ha sido bastante claro en su gestión. Pero la primera pregunta muy amplia, y ahí puede haber muchísima claridad, es cómo está hoy el sector turístico en Costa Rica, don Pablo. Bueno, muchas gracias. Sí, yo desde el día uno siempre he procurado ser muy claro. Evidentemente el sector tiene crecimientos constantes históricos muy marcados, y eso es tal vez lo que nos hace decir que somos los líderes de la región. Es decir, Nicaragua salió de una base muy baja, ¿verdad? Y entonces ha tenido crecimientos de 2 dígitos, pero hasta hace poco. Nosotros venimos creciendo hace 7 años, más o menos, en un crecimiento constante muy importante. Y ese es un reto sustancial que nos hace en la región tener ese liderazgo. Y bueno, ese crecimiento en turismo se ve reflejado en también conectividad aérea, que es la, digamos, razón principal para que ese crecimiento se mantenga. Hubo una discusión en algún momento que el low cost de líneas aéreas podía cambiar el mercado meta que tenía el país, pero yo creo que lo que ha sostenido es ese crecimiento, y si se mantiene ese crecimiento, como siempre hemos dicho en Canatur, esperaríamos un crecimiento entre el 6 y el 7% anual. Ese crecimiento nos permite a la industria tener números positivos y estabilidad en los negocios, y obviamente un crecimiento regulado de acuerdo a la demanda. Ese es el crecimiento económico del sector. Muchas veces he escuchado, y usted es miembro de UCAEP también, muchas veces he escuchado a los empresarios quejarse de que muchas veces el Estado los ningunea como el motor de la economía nacional. Pero también he escuchado a la industria turística quejarse de que gran cantidad de divisas se mueven gracias a ese sector y que son muy ninguneados por la administración pública. Sí, porque hay que explicarlo ampliamente para no generar resentimientos. Es decir, nosotros hablamos desde el día 1 que llegamos en mayo del 2014 a Canatur, que había que priorizar políticamente el sector. Y esto va desde la actitud del ministro con el sector y el presidente de la República hasta cuáles son las leyes que se plantean en la Asamblea Legislativa y cómo se nos consulta. Sí, hay una serie de ocurrencias que son, digamos, buenas, y hay ocurrencias que no son tan buenas. Y en ese sentido no es que tengan que pedirle permiso a Canatur o a las cámaras de qué es lo que se va a legislar o que se va a cambiar, pero sí pueden consultar, y esa es la priorización que se ocupa. Yo, digamos, dentro de las tareas que tomé era generar una credibilidad mediática para la Cámara en términos de que podíamos hablar de cualquier tema nacional, y que eso implicaba que el turismo tenía esa orientación. Y eso creo que lo hemos logrado. Y en ese sentido, en la Asamblea Legislativa hemos tenido importantes apoyos para bien y para mal, ¿verdad? Y hemos logrado, diría que salir invictos en cuanto a que las iniciativas que nosotros respaldamos o que nos oponemos tienen resultados muy parecidos a lo que nosotros esperamos. Y también hemos tenido que judicializar temas como el 13%, que incluso siguen insistiendo en Hacienda que algunos tours deben pagar impuesto, a pesar de que ya hubo un contencioso que le dio la razón al empresariado turístico nacional, y bueno, ahora se les ocurrió que van a hacer un análisis individual de cada caso. Entonces, sí, esa priorización, insisto, no es a la Cámara ni al ministro de Turismo que tienen que pedirle permiso a otros ministros para hacer alguna serie de cosas, pero sí coordinar en términos de cómo podemos administrar mejor los parques nacionales. Yo esperaría que se reactive la Comisión de Parques Nacionales del SINAC, que estaba sentado el ministro de Turismo, el ministro del MINAE y algunas organizaciones, incluida Canatur. Parece que es indispensable que conversemos sobre ese tema.
también es indispensable coordinar en una serie y un montón de temas variados, adicionales, que no tienen que ver con el turismo, que no son culpa del ministro de Turismo, pero que sí incluyen y afectan al turismo. Ahora bien, cuando usted habla de priorización política pone diversos protagonistas. Entiendo por lo que me acaba de decir que han logrado esa priorización política con los diputados. Yo creo que los señores y señoras diputados hemos evolucionado en términos de poder conversar directo. Hay temas que otra vez no son relativamente, digamos, directamente turísticos, como el arreglar el artículo 10 de la ley de licencias de licores. Fue un consenso importante entre los señores y señoras diputadas. También hubo un apoyo importante para hacer una modificación de ley para el tema del 13%. La detuvimos por el gane del contencioso, pero lo cierto es que teníamos a muchas fracciones, casi que diría que todas las fracciones, por lo menos conocían el tema y podíamos conversarlo directamente, y eso es lo importante. Ok, con los diputados está el check puesto en esa priorización política. ¿Con el ministro de Turismo? Con el ministro de Turismo sí, porque bueno, tiene la marca Canatur, es un expresidente. Tenemos, yo diría, esto es muy vacilón lo que voy a decir, a veces no tenemos que ni coordinarnos porque pensamos muy parecido, ¿verdad? Y eso nos ahorra tiempo. Donde yo creo que está y donde quieres llegar es ya cuando el ministro sale del ICT y se enfrenta al gabinete. Y no es... La última era el Consejo de Gobierno. Y no es el gobierno de Luis Guillermo Solís, es el gabinete de la República de Costa Rica. Y en ese sentido creo que, bueno, yo creo que un país que tiene estos niveles de crecimiento, para conectar el tema, que tiene una gran posibilidad de crecimiento en generación de empleo, debería priorizar este sector. Y este sector debería ser más coordinado, debería liderar el tema económico y no debería tener tantas limitaciones o perder el tiempo en defendiéndonos en temas que ya están discutidos en temas hasta en sedes judiciales, y más bien por el contrario, ver cómo podemos generar más encadenamiento productivo, ver cómo podemos generar más capacitación para que los hoteles puedan contratar gente en vecinos de los sectores, y ver también cuáles destinos turísticos podemos potenciar mucho mejor para que tengamos más desarrollo en esas comunidades. ¿Pero qué le cambiarían a la reacción del ministro? ¿O es exactamente y perfectamente como ustedes decían que sea un ministro de Turismo? No, yo creo que se puede coordinar mucho mejor. No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que del primer ministro a este hay una diferencia, o sea, abismal. Ajá. Y hay una coordinación que ni siquiera es coordinada. No se va a entender, es decir, hay una afinidad. Don Wilhelm no. Nos costó mucho coordinar con Wilhelm. Nos costó mucho. Creo que también... Pero es un hombre de industria también. Bueno, pero es que a veces en la industria turística lo importante es ver el bosque completo y no solo un árbol, ¿verdad? Y entonces ahí tal vez coincide también con un cambio generacional en las cámaras. Y bueno, esto incluía la Cámara de Hoteles y tal vez el estilo en que se comunican las cosas. Como usted lo dijo, yo tengo un estilo muy particular, digo las cosas sin filtro y tal, y entonces probablemente eso tenga alguna implicación, pero lo cierto y lo importante es que el hilo conductor que tiene Costa Rica para mercadear el país y para hacer producto turístico, a pesar de todas esas vicisitudes y esos matices y todo ese tema, siempre se ha mantenido constante. Sí, no porque cambió el ministro se cambia la agencia digamos, de relaciones públicas en Europa o en Estados Unidos, y se cambia absolutamente toda la estrategia. No, eso se conversa en un comité mixto que está el sector privado y el sector público, que conversamos sobre el seguimiento a las campañas publicitarias del país en los diferentes destinos, que también, y esto debo reconocérselo al ministro Ventura, cambiar, por ejemplo, en cuanto el porcentaje en que se invierte en temporada alta y en temporada baja. Antes se invertía en temporada alta el 70% del presupuesto. Mauricio propuso en esa mesa que se diera vuelta y que se invirtiera el 70% en temporada baja, lo cual nos pareció muy razonable, y se hizo. Y esas son las conversaciones y esas son las coordinaciones a lo interno del sector que han funcionado desde siempre. Y que deben seguir funcionando independientemente quién sea el ministro y quién sea el presidente de la Cámara. Sí, el problema es cuando el ministro lleva esas decisiones y no dependen de él al Consejo de Gobierno. Ahí es donde como decimos en Turrialba, la mula bota a Genaro,
¿verdad? No necesariamente esa priorización tiene eco en otros ministros. Yo entiendo la necesidad del país en el tema impositivo, pero no es la forma correcta en que el sector tiene que contribuir a esa necesidad urgente. Esa no es la forma correcta, que un funcionario interprete que a partir de hoy usted tiene que pagar y pagar retroactivo hacia 4 años atrás. Ok, Genaro tiene nombre en ese ejemplo, es Mauricio Ventura. Necesito la mula. Y la mula, en términos, por supuesto, muy respetuosos, ¿a quién se refiere? En específico, ¿quién es el que les pone trabas? Hacienda, Salud, el MOB. No, dependiendo de los casos, ¿verdad? En general se llama Consejo de Gobierno. Insisto, esto no es un tema, digamos, los nombres son temporales, pero no es porque sean estos nombres, es porque la priorización del país probablemente no está orientada a que ese sea el motor de desarrollo. Bueno, pero las carteras que más les ponen trabas y que le quitamos los nombres a la mula de Genaro. Bueno, no, yo creo que hay un déficit en infraestructura que es, digamos, que no solo este sector lo sufre, es un tema nacional que no hemos podido resolver, que tiene una gran afectación, y eso incluye desde el desarrollo de aeropuertos hasta caminos vecinales, ¿verdad? Por ejemplo, el camino del volcán Turrialba, que si tuviera mejores condiciones podríamos pensar en alguna manera tener tours guiados ahí con seguridad, ¿verdad? Hace 15 días fui no lo conocía, lo admito. Claro. Me fui por San Rafael de Irazú, donde es imposible. Claro. O sea, realmente es un riesgo extraordinario para el carro, pero bueno, igual uno toma algunos riesgos, es precioso y tiene una vista genial. Me volví por la central y digamos que la calle está asfaltada, pero es una calle particularmente complicada, ¿verdad? Así es una calle, y bueno, esa es más complicada. La otra que está digamos, había estado asfaltada, ya se perdió en varios tramos el tema. Y bueno, ese es un ejemplo digamos, muy casero en mi caso, de cómo podemos potenciar temas. Pero hay otros destinos en el país que podrían tener mucho mejores condiciones. ¿Cuáles? Si pudiéramos tener inversiones importantes. Dice la mula de carga que lo mejor es que estamos hablando de ella. En Twitter, un saludo a la mula de carga. Fiel oyente junto al Poas de Matices. Saludos. Ok, el volcán Turrialba es uno. Y el volcán Turrialba es increíble porque un montón de gente debe quererlo conocer ahora, en este instante. Claro, yo creo que ahí hay un potencial. Me reuní con el alcalde de Turrialba para que la municipalidad nos diera, como Comisión Local de Emergencias, las rutas, digamos, seguras y oficiales en las que podríamos informarle a la industria nacional e internacional que se pueden pasar, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí hay que encadenar eso con que vayan a Turrialba y almuercen, que vayan después al Monumento Guayabo, que vayan a hacer rafting o que vayan a hacer canopy, etcétera, hacer un tour. Y que se quede, ¿verdad? Que al final es lo importante en el turismo. Pero bueno, ese es un ejemplo importante. Hay otros destinos, por ejemplo, se me viene a la cabeza Sarapiquí, que ha tenido un crecimiento muy similar a Turrialba en términos de, incluso con las mismas actividades. Ahí tenemos un gran potencial. Podemos arreglar el tema o, digamos, colaborar en el tema de Punta Arenas Centro, ¿verdad? Es decir, Punta Arenas Centro necesita una atención importante que requiere de inversión en cruceros, así como Limón Centro. En Punta Arenas hay más oferta hotelera que en Limón Centro. Sí, completamente. Y en Limón Centro no hay una oferta hotelera y eso es lo que está deteniendo el tema. Al igual que en los otros destinos, cuando un destino turístico empieza a crecer de acuerdo a la demanda, como creció Puerto Viejo, ese es el crecimiento natural. Si no llegó un hotel gigante, se instaló y arruinó todo el crecimiento orgánico, digamos, sino que fue creciendo paulatinamente. Hay destinos como los que hemos hablado que requieren de hoteles grandes para que se puedan negociar grupos o actividades grandes que entonces le permitan que la gente quedarse, ¿verdad? Y bueno, ese ya es un tema más de sector privado y de reglas, que ahí hay un tercer actor que ni siquiera hemos hablado y que usualmente no hablamos. ¿Cuál es? Que es las municipalidades, ¿verdad? Es decir, el plan regulador de los diferentes destinos en el país
debe ser una prioridad número uno. Que requiere recursos, sí, pero es que sin eso no hay inversión privada. Sí, pero un día estos alguien me decía, es que las municipalidades son tan raras en este país porque parece que hacen competencia por obstruir. Es decir, como que se sienten orgullosas de yo le pongo más peros a las empresas. No, yo le pongo más peros. No, soy yo el que le pongo más peros. Cuando realmente en otros lugares, como en Estados Unidos, por ejemplo, los gobernadores se matan y los alcaldes para jalar hacia su estado industria. Bueno, yo he sido fuertemente criticado porque alguna gente dice, mire, es que usted es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo y no veo turismo en Turrialba como debería ser. Bueno, ¿cómo hago yo para llevar a un inversionista a construir un hotel en Turrialba de 60, 80 habitaciones, que es lo que se ocupa para que despegue, si no tengo un plan regulador y si no le puedo garantizar que al frente le pueden construir un taller y que va a ser absolutamente legal y no vamos a poder hacer nada? Ese es un tema que es, digamos, de reglas generales, que ni siquiera las reglas generales, ni aunque el alcalde quisiera hacerlo, ni el consejo municipal quisiera hacerlo, lo podemos hacer si no tenemos esas reglas generales. Eso sucede en muchos cantones de Costa Rica y yo creo que eso debería ser una prioridad, digamos, de todos nosotros en cómo podemos tener esas reglas claras. Adicional a ello, pues obviamente recursos, porque para hacer el plan regulador en esos lugares necesitamos recursos. Bueno, hay que encontrar la forma, pero no va a haber inversión privada, que es el generador realmente del producto turístico en los destinos, si no están las reglas claras. ¿Y de quién depende esto? Depende de muchos actores, pero principalmente del liderazgo del alcalde de cada destino. Sí, otra vez, y que he jodido usar el mismo ejemplo, pero es el que tengo más fresco. En Turrialba. El alcalde me prometió y me dijo delante de los empresarios turísticos, en un año empezamos las reuniones de plan regulador. ¿Verdad? Ya eso me permite a mí como presidente de Canatur, así como es en ese destino, si tuviera oportunidad en otros destinos, de si alguien me pregunta cuál destino puedo o me aconseja, bueno, vaya a Turrialba, vaya a Sarapiquí, vaya a otra serie de lugares donde hay posibilidades de generar producto concreto. En turismo lo más importante, y otra vez, a mí me llaman mucha gente a decir, mire, es que yo tengo una cabaña lindísima, que tiene una vista lindísima y tal. Mire, es producto concreto. El extranjero y el turista compra un producto, no compra vista, no compra linda casa y no compra un producto completamente arreglado, que usted se pueda bajar de su carro, del bus, montarse, llegar al mismo lugar, tener comodidades digamos, de servicios generales, agua, luz, electricidad, agua, luz, internet, y todas las demás comodidades que se requiere, y obviamente que haya una conectividad, digamos, terrestre regular, ¿verdad? Respetable. Así claro, es. pero es que aquí uno tendería a pensar entonces, don Pablo, que si alguien tiene una cabañita, efectivamente, con una vista muy linda, o 5 cabañitas con vistas muy lindas, si no ofrece sus servicios por internet, por ejemplo, no existe. Bueno, esa es otra que incluso, digamos, no vayamos al que quiera entrar al sector, los que están hoy compitiendo. Yo creo que hay una revolución. Este sector es uno de los más dinámicos. Yo creo que antes cambiaba esto cada 10 años, después cambió cada 5, ahora cambia cada 2 años y medio. Hace 5 años o hace 2 años y medio, nadie tenía la idea de que el impacto que iba a tener TripAdvisor. ¿Cuál era la especialización que se requería en las empresas del servicio postventa? Es decir, el negocio turístico que no esté conectado a este tema, a esta tendencia, y el otro que tampoco pueda comprar o vender, digamos, desde su página, va a tener grandes problemas para competir. Y esa realidad no podemos ocultarla. No es una justificación para decir que es que los pequeños van a tener problemas. No, es más bien un reto que hay que tener como sector, o que tenemos como sector, para poder capacitar a esa gente y meterla en esas tendencias. Cuando yo veo que, digamos, hay cotizaciones que no están en el formato que deberían estar, cuando se tarda más de un día en resolverle a un cliente, cuando no hay una página web realmente buena que le permita comprar al turista, creo que ahí hay una necesidad urgente. Bueno, y veámoslo más, cuando no aceptan tarjeta, por ejemplo. Bueno, ese es un tema que
qué bueno que lo toca, porque eso es un tema de informalidad. En este sector que tiene esos crecimientos, si pudiéramos hacer un ataque a la informalidad, me parece que podríamos casi que duplicar el crecimiento. Si no, vaya a Santa Teresa y vaya a algunos otros destinos en los que no reciben tarjeta y la gente no está en la planilla de la caja. Yo le propuse al ministro de Seguridad y al ministro de Turismo un plan que después le pusimos el Plan Orden, y era precisamente que se visitaran destinos turísticos importantes con una coordinación interinstitucional para que pudiéramos ordenar un poco la casa. Y esto no es en persecución de nadie, esto es en procura de que todos tengamos las mismas reglas para competir y que obviamente el producto turístico tenga acceso, ¿verdad? A todos. Hay destinos, sí, evidentemente, bueno, por ejemplo, Draque, que no tiene un cajero automático, que debería tener un cajero automático. Tortuguero, que no tenía, que después de una lucha ya ahora tiene, ¿verdad? Esas son las cosas que tenemos que ordenar, que combatirían la informalidad, que aumentarían el ingreso al Estado y que además ordenarían y pulirían el producto turístico que ofrecemos como país. Don Pablo, hay muchas consultas a través de redes sociales, de varios temas, no solo de uno, pero voy a aprovecharle para hacérselas. Rodrigo dice, ¿por qué Costa Rica, esto es un tema recurrente en las ocasiones que traigo a don Pablo, ¿por qué Costa Rica es un destino tan caro? Es más barato para un tico comprar 4 tiquetes aéreos, tomar un crucero de una semana, que quedarse aquí en un hotel todo incluido. Bueno, vamos a ver. Y este primer argumento que no sirva de justificación porque no pretende eso. Sí, es que Costa Rica no solo es caro en turismo, es caro en ropa, es caro en los servicios, es caro en el combustible, es caro en todo. Nuestra estructura de costos es más cara. Y el problema que tiene el país es que también no se revisa eso en el sector privado. Y lo quiero decir con todas las palabras, hay hoteles que cobran $600 y deberían cobrar 300. Sí, es un tema de cómo estamos costeando a lo interno del sector privado. Pero va a ser imposible que solo lo hagamos de este lado si tenemos que pagar esos impuestos en combustible, y esto me permite aclarar otros temas como mucho más generales. Es decir, no es Recope lo que hace caro el combustible, es los impuestos que pagamos sobre el combustible. Y eso hay que tenerlo claro. No estoy defendiendo a Recope ni a nadie, simplemente es que en el porcentaje del precio el impuesto es bastante alto. Y es una decisión que tomamos como país, así como también para mi caso, a mi juicio, una decisión que tomamos es la seguridad social, que a mi juicio es innegociable, ¿verdad? Y entonces esas son decisiones que no tenemos, digamos, nosotros tenemos esa seguridad social y nuestros vecinos no. Bueno, pero eso tiene un precio, ¿verdad? Y entonces claramente el sector responde a esa realidad de costos, y también lo responden otros sectores. Esto es un tema nacional, es un tema que tenemos que entrarle con total contundencia, y bueno, yo creo que ya será el próximo gobierno quien podría tener esto como una prioridad en términos de revisar cómo podemos bajar el costo. Y otra vez, incluso me meto en un tema más delicado de la cuenta. Decimos que el país no quemó búnker y que nos pavoneamos con represas importantes y grandes, pero bueno, el costo de esas obras no está bien negociada ni en los plazos que son correctos, y entonces nos va a salir más caro la electricidad hoy que en 20 años. Bueno, otra vez, esas son las cosas que tenemos que conversar mucho mejor, ¿verdad? Claro, pero la explicación que usted da es que la estructura de costos es muy alta. Sí. La seguridad social, los servicios como la electricidad que acaba de citar. Pero y aquí le pregunto, pero también hay chulos en el sector. Bueno, lo dije, es decir, los que cobran 600 no deberían. 600. Ahora, el tema es calidad, ¿verdad? Y entonces, si ese de 600 realmente tiene una calidad de 600, yo le diría, sí, porque el país decidió desde hace 25 años tener segmentos que estaban acostumbrados a pagar eso. Claro, esto afecta al turismo nacional, pero otra vez, la decisión del país fue apostarle a segmentos de alto poder adquisitivo y hemos sido exitosos en ello, ¿verdad? Sí. Ahora hay que traducirlo, ahora hay que bajarlo, y para poder bajarlo, bueno, tenemos temporada baja, tenemos una serie de opciones que podemos brindar
y que bueno, que están pendientes ciertamente. Claro, porque la percepción, y creo que está basada en una realidad, es que los precios a los ticos es caro, carísimo, impagable, dice con acento tico en Twitter. Bueno, justamente es por esa decisión. Así es. ¿Y a veces usted cree que también está basado en un mito? Bueno, así como también el mito a veces es en el tema de seguridad y en otros temas, ¿verdad? Pero bueno, en temporada alta siempre va a ser caro todo, Randall. Sí, y este país y otros países. Insisto, la diferencia en los costos generales del país, comparado con Guatemala, con Nicaragua o por lo menos con la región, e incluso en algunos lugares como Estados Unidos que tienen subsidios y son otras decisiones que ni siquiera hemos empezado a discutir aquí, ¿verdad? Hacen que sí seamos más caros. Pero otra vez, hemos sido exitosos en ese segmento, hemos estado compitiendo en el mundo. Es que aquí no competimos con Nicaragua, no, aquí competimos con Nueva Zelanda, aquí competimos con países de primer orden en turismo. Y esos países, pues obviamente tienen otra serie de condiciones, y en esos segmentos nosotros somos exitosos en Estados Unidos o Norteamérica, digamos, y ahora en Europa, que nos ha ayudado a normalizar, digamos, la estacionalidad, y en ese sentido, pues obviamente el pendiente es cómo podemos democratizar más el tema del acceso a los productos que tenemos. De hecho, el diario La Nación hace unos minutos publicó que el Reino Unido se convirtió en el mayor emisor de turistas europeos a Costa Rica. Así es. Bueno, obviamente eso refleja también un éxito que hayamos tenido conexión directa con British, ¿verdad? Claro. Y además que ese país tiene una gran emisión de turistas aficionados a ver aves en este país. Eso es un producto bastante elaborado en algunos destinos de Costa Rica, y eso nos ha permitido competir ahí, y bueno, ese crecimiento es bastante. También digamos, la publicidad que tenemos en ese país ha incrementado bastante. Bueno, el reto es democratizar, dice don Pablo. Otro comentario dice Melina Selva, dice saludos a Pablo, buenísimos escucharlos poniendo dedos en la herida. La Mula le pregunta, no la de Genaro, sino Mula de Carga, dice ¿qué piensa de Airbnb como competencia de los hoteles pequeños? Es que el Airbnb es una herramienta de los hoteles pequeños. Es decir, nuestra visión es que Airbnb no es un empresario turístico, es decir, actualizado. Los empresarios, o más bien los que venden a través de Airbnb son empresarios turísticos, y hay que verlos así. Y yo no los veo como una competencia fatal, los veo dentro del bosque que hablaba, de la totalidad de la selva, del bosque, ¿verdad? Y obviamente lo que requiere es que tengamos las mismas reglas de convivencia. Claro, pero es interesante porque los que deberían de estar preocupados por Airbnb es la Cámara de Hoteles, que es una cosa diferente, porque ahí sí vendría una competencia directa. Es que ustedes bien que va al Airbnb, aunque tengan o no tengan las reglas iguales, igual jala turismo. No, lo que pasa es que, vamos a ver, y voy a permitirme opinar sobre el tema hotelero como igual segmento, no como cámara, igual, ¿verdad? Estoy seguro que Gustavo Araya nos debe estar escuchando esta tarde. Bueno, no es nada raro, pero porque es fiel oyente, completamente. Pero lo que quiero decirle es que muchos hoteles también utilizan Airbnb, así como utilizan HomeAway o como utilizan Expedia, y como esto es una tendencia, es decir, esto no lo puede uno detener. En el momento en que yo pretenda como sector bloquear Airbnb, estoy bloqueando también empresarios turísticos que a través de ellos venden. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor sería que pongamos las reglas claras. Aquí no estamos ante un servicio público regulado con digamos, diferencias de regulación como es el servicio público, es distinto. Aquí son servicios privados que lo que requieren es una serie de reglas y que también paguemos los mismos impuestos para que todo el mundo esté parejo. Si Airbnb y todas las plataformas digitales pagan impuestos, no va a haber no hay ningún problema, porque la diferencia es un medio de compra que es la tendencia mundial y que no podemos negar. El Poales dice, la gente que está cancelando viajes a Estados Unidos son una oportunidad. También, además, hay mucha gente que no está yendo a Estados Unidos. Bueno, sí, no hay un decrecimiento sustancial por ahora,
pero sí podría ser, si sigue la incertidumbre ahí. Insisto, los mercados prioritarios nuestros es Norteamérica y Europa. Y obviamente a partir de ahí podemos empezar ya a diversificar. Yo siempre he soñado con que podamos tener mejor conexión aérea con América del Sur, que me parece, por sentido común, mucho más, digamos, factible que destinos como Rusia y China, que son mucho más complicados desde el punto de vista de conectividad, ¿verdad? Aunque tengan más gente. Pero si podemos tener tarifas aéreas bastante flexibles a América del Sur, yo creo que ahí hay un potencial importante. Dice Rotica, sí es caro para el turismo interno, Tico, si vas a cadenas internacionales, pero no todo es caro, hay muchas opciones en Costa Rica. Sin duda, por eso le dije que hay una cantidad de... Aquí uno puede hacer de todo, de acuerdo al presupuesto y de cuándo planifique su tema. Obviamente, uno quisiera tener la posibilidad de ir al lugar donde fueron las Kardashian, pero es que igual yo quisiera tener un Mercedes del año y no puedo, ¿verdad? Esas son diferencias no en la oferta, sino en quién me puede comprar eso, ¿verdad? Y entonces, sí, uno puede conocer Costa Rica bien barato y bien bueno. No quiere decir que todo el mundo es un usurero y que todo el mundo también está obligado por los costos. Hay diversidad de oferta, pero no quita, esto sería lo que típicamente le hubieran contestado. Yo prefiero decir lo anterior porque claramente sí es un problema. Rodolfo Morales dice, deberían ponerle atención a Panamá. ¿En qué? En no hacer lo que han hecho, porque realmente ahí hay una mezcla complicadísima bueno, voy por partes. Hubo una confusión en el desarrollo turístico y el inmobiliario, y entonces hay una serie de apartamentos ahí que compiten con los hoteles, que les está dando problemas y que está dando ocupaciones hoteleras de porcentajes muy bajos, que ni siquiera dan al punto de equilibrio, ¿verdad? Eso número uno. Número dos, el desarrollo turístico está focalizado en una sola ciudad y no está disperso en el país, lo cual sí tiene Costa Rica, y esa es una gran ventaja que tenemos. Y tercero, obviamente falta una gran capacitación en atención en el servicio que brinda el panameño, y muestra de ello es que hay una gran cantidad de staff gerencial que es costarricense administrando hoteles en Panamá. Entonces, sí, tienen cosas interesantes, tienen plata. Una gente se molestó una vez, no puedo decir quién, pero de Panamá se molestó porque en CNN en una entrevista dije que nosotros no teníamos hub, que nuestro hub era Panamá. Bueno, sí, ciertamente un porcentaje importante de la conectividad que tenía Panamá hace 2 años, antes de este crecimiento que hemos tenido. Incluso hoy pasa por Panamá, pero viene a Costa Rica. Lo que a mí sí me preocupa son otros 2 destinos por sus características particulares. Una es Colombia, don Pablo, porque en Colombia se acaba de firmar el acuerdo de paz, todos esperamos que logre salir de la guerra, pero Colombia es un país precioso y es un país medianamente desarrollado. Y el otro es Cuba, que bueno, venía con un proceso de reforma con la época Obama, que podría trazarse un poco con la era Trump, pero son 2 destinos muy cerca de los nuestros, que si un europeo quiere venir a América Latina a pasear, antes casi que sacaba de la lista a Colombia y a Cuba, es mi impresión. Siendo consecuente, para hablar sin filtro, es decir, Colombia sí me da miedo. O sea, Colombia es un destino que es un país que tiene una gran diversidad y opciones de producto turístico, que ya hoy tiene producto turístico bastante sofisticado, ¿verdad? Y que el crecimiento ha estado detenido, pues obviamente por temas que se parece que ya están reduciendo su intensidad, no resueltos, pero reduciendo su intensidad, que no afectaban esos destinos turísticos. Probablemente le afectaban el crecimiento porque no era la misma cantidad que pudiera tener, pero bueno, yo creo que Colombia sí es un tema que tenemos que analizar. Están muy agresivos, incluso también en mercadeando el país. Están en ferias internacionales con un gran staff de empresarios, con gran inversión publicitaria, y eso es innegable.
Y bueno, también tienen ahora a Bianca, que se fue para allá y que tiene ese hub ahí que es un motor de conectividad muy importante. Claro. Ahí hay un tema que sí hay que ocuparse, no preocuparse, hay que ocuparse. Pero Cuba sí, definitivamente creo que estamos en segmentos distintos y no creo que sea un problema. El estadounidense que va ahí va por otras razones de las que podría venir a Costa Rica. Uh-huh. Y además tienen un déficit de oferta, a pesar de que hoy ya reciben más turistas que Costa Rica. Y como le digo, esa oferta está enfocada en otros segmentos. Claro, y aquí lo curioso, ayer leía una nota del diario La Nación también, Pablo, es la llegada de turistas por temas de salud y por temas académicos. Sí, en temas académicos me parece que el país siempre ha sido líder. Yo creo que eso ha beneficiado mucho que INCAE estuviera aquí y una serie, digamos, de instituciones internacionales que nos han diferenciado en ese tema. Y en el tema de salud también hay un crecimiento importante en esa industria. En ese tema somos competitivos, Randall, es decir, ahí hay cosas que se pueden hacer más baratas aquí en Costa Rica que en otros países y creo que hay un potencial. Lo que habría que ver es, y esto lo digo con toda digamos, honestidad, esos segmentos, el tema de estudiantes es innegable, no hay que hacerle mayor pushing ahí, no hay mayor cosa. En el tema de turismo de salud hay un crecimiento importante, creo que se puede mejorar la presencia en algunas ferias internacionales, pero recuerde que también hay segmentos que son mucho más democráticos en distribuir el dólar, como el maíz, ¿verdad? Y entonces con el centro de convenciones podríamos, otra vez es un tema de priorización, sí están creciendo, pero creo que el país le puede apostar con mucho más prioridad al maíz y tendría mejores resultados. No quiere decir que hay que abandonar estos otros y bloquearlos, no, para nada, pero hay un potencial importante en maíz, que además es una apuesta que el país decidió hace mucho tiempo y que ahora tenemos que continuar. El desastre en parques nacionales. Es un desastre. Voy a preguntar otra vez porque cerré el micrófono. El desastre en parques nacionales. Creo que es un desastre, esa es la palabra. El sistema en general está colapsado. Hay una, digamos, administración muy orientada a la conservación, lo cual está bien, pero hay dos cosas. Podemos hacerla mucho más amigable con el turista, porque mucho tiempo atrás decidimos que los parques nacionales eran un producto turístico, ¿verdad? Y además podríamos mejorar una serie de servicios que ellos consideran no esenciales, que son esenciales para el turismo. Y no quiere decir que eso vaya a afectar la naturaleza, ni que vayamos a hacer un hotel de 1.500 habitaciones en Manuel Antonio. No. Pero empecemos por tener baños decentes, un acceso decente. Yo diría que dónde poder comprar agua. Si se pudiera comprar comida sería espectacular. Dónde poder limpiarse la arena. Sí, son servicios que son esenciales y que no tienen por qué afectar el ecosistema y tal, así como también el restaurante en el volcán Irazú, así como los servicios que hay que generar en el volcán Turrialba, cómo podemos mejorar el horario en el Rincón de la Vieja, cómo podemos sacarle mayor provecho a Tortuguero, cómo podemos arreglar el desastre de Draque y Corcovado. Sí, yo creo que en eso hay que conversar, hay muchos temas que hay que conversar, pero no solo el MINAE o no solo el ICT, y no solo lo público, sino también lo privado. Y ahí esto es una tarea nacional que bueno, ni siquiera quiero entrar a hablar de cuánto se debe en expropiaciones, porque no caben los números en el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que ese es uno de los temas nacionales que debería ser prioridad. No es un tema que implique que ya nos arruinamos, ¿verdad? Quiero aclararlo, pero sí que nos está restando competitividad. Nos quedan 3 minutos. Nada más dice, ve lo que le dije a Gustavo Araya, que tuitea, si deben ponerse en regla los Airbnb, ahí tienen una diferencia de enfoque. Dice Marcos Peña, yo creo que Nicaragua es un peligro potencial, barato, lindo y más natural. Nicaragua, ¿sí? No, tiene potencial, claramente, o sea, es innegable, pero nosotros llevamos mucho por delante. Ahora, ¿cuál diferencia de enfoque? Yo lo que dije es que
pusiéramos las mismas reglas. No hay diferencia. Bueno, está bien. Yo creo, porque lo había hablado con don Gustavo Araya en un programa anterior, que don Gustavo lo ve como una amenaza directamente para los hoteles. Y usted lo ve como una oportunidad para el turismo. Yo creo que ha evolucionado un poquito don Gustavo. Sí, bueno, nos está oyendo. Porque mandó un mensaje diciendo que tenía los oídos calientes, pero que estaba en una reunión. Debe ser que se salió de la reunión ya y se puso a tuitear. Muy bien. Don Pablo, muchas gracias por haber venido hoy. No, muchas gracias para servirle. Yo creo que la labor en Canatur ha sido 2 años y 10 meses intensos de debates riquísimos como estos, muchos de los que no han concluido y que más bien otros que también no han empezado, y ahí quedan los retos y las realizaciones que hemos concretado, y a partir de eso yo creo que la industria tiene que seguir siendo la líder y jalar la economía costarricense. Seguiremos hablando. Claro que sí. Solo que en otro ámbito. Probablemente nos cambiamos ahí de un sombrero para el otro y seguimos conversando. Gracias, don Pablo. ¿Cuál canción escogió para irse? Perdón, no ha terminado el programa. Ha terminado la parte de la entrevista de fondo, porque después de la canción y de la pausa vendrá el ministro de Comercio Exterior, que nos está esperando un momentito para hablar sobre la visita de miembros de la OCDE. ¿Cuál canción y por qué esa canción? Esa canción yo creo que marca un poco el tema del cambio generacional y también un poco el estilo de liderazgo que hemos tratado de imprimir. Y bueno, Caminante no hay camino, de Serrat, creo que ejemplifica mucho de lo que está por hacerse en Costa Rica y que implica hacer camino. Regresamos a Matices. Les decía que hoy habíamos partido el programa en 2 para recibir también, que me aceptó la invitación hoy, a don Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, porque quería hablarles sobre la visita de una delegación de la OCDE que está en Costa Rica, la OCDE. Don Alexander, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, don Randall, muchísimas gracias. A la orden y un placer estar acá. Aquí están nada más y nada menos que el secretario general adjunto de la organización, acompañado de una delegación. ¿A qué vienen, don Alexander? Bueno, esta es, diría yo, una especie de visita de seguimiento y valoración de avances. Uh-huh. El objetivo era revisar a dónde estamos, cómo nos ha ido con el proceso de acceso y afinar lo que sigue. ¿Y por dónde vamos? Bueno, vamos a ver. Hemos hecho un trabajo bastante intenso, ¿verdad? Nosotros en este momento ya tenemos en fases preliminares uh-huh. Los estudios sobre ambiente, educación, empleo y asuntos sociales, economía digital, gobierno corporativo, mercados financieros, pesca, política de consumidor, seguros y pensiones. En fases muy avanzadas, fases, digamos, que llamamos intermedias, uh-huh. Estadísticas, los temas sobre estadísticas, químicos, asuntos fiscales, inversión, manejo de residuos, esto es importante, toda la parte de manejo de basuras, regulación, ciencia y tecnología, y en fases muy avanzadas, los grupos que tienen que ver y las evaluaciones que tienen que ver con cohecho, que es todo el tema de corrupción, exactamente, corporativa, gobernanza pública, políticas económicas, competencia, salud, agricultura, y ya logramos, que fue el primer comité del cual logramos aprobación, que es el Comité de Comercio, que uh-huh. logramos la aprobación el 18 de febrero. Entonces, ahí estamos, y bueno, el secretario adjunto, el secretario Franz, fue muy claro en este caso en poner, digamos, el dedo sobre las llaguitas que tenemos, para ponerlo así, sobre las áreas en las cuales tenemos dificultades. En la penúltima entrevista que estuve con usted, que hablamos de OCDE en lo particular, yo le preguntaba de cuáles de los 22 temas nos tenemos que preocupar. Usted recuerdo que me hizo una pequeña lista en esa ocasión, que creo que son los en los que vamos más atrasados en evaluación, don Alexander. A ver, tenemos que preocuparnos claramente de los temas fiscales, ¿verdad? Y aquí el secretario general adjunto nos hizo, ¿verdad?, una llamada de atención. Él nos dice: no puedo entender que Costa Rica tenga tal nivel de falta de sentido de urgencia. O sea, él dice,
el sentido de urgencia que Costa Rica debería tener sobre el tema fiscal no es por un tema OCDE, es porque Costa Rica está creciendo un desequilibrio fiscal cuyo ajuste es cada día más difícil, va a ser más doloroso, para ponerlo así. Y ese desequilibrio fiscal pues está desembocando en un crecimiento de la deuda, ¿verdad? Y eso significa pues que prácticamente de cada colón que está en este momento utilizando el Estado para operar, el 60 céntimos son prestados, ¿verdad? Eso es equivalente a decir que una familia se tiene que endeudar para pagar la luz, el agua, el teléfono y para comprar comida en el supermercado, ¿verdad? Y además apenas hace el pago mínimo de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Eso se comienza a tener en una bola de nieve que luego va a tener que ser resuelta. Y él nos decía, bueno, lo que pasa es que todo el resto de la economía costarricense está muy bien. Estamos creciendo a más del 4%, las exportaciones crecen casi a 2 dígitos, claro, ¿verdad? La inversión extranjera sigue viniendo, la inflación está muy baja, los precios del petróleo también. Entonces hay una especie de falta de percepción en la gente, inclusive en los grupos políticos, ¿verdad?, sobre esta urgencia. Entonces él nos decía, el tema fiscal es un tema que le trae a Costa Rica muchas dificultades. Una de ellas es la capacidad que Costa Rica tiene para hacer las inversiones en infraestructura, en lo social, en educación, en salud, ¿verdad?, que son necesarias para aguantar el ritmo de la OCDE. Claro. Y aquí voy a poner un ejemplo, don Randall. Nosotros estamos en este momento con la OCDE en un proceso para que nos admitan como atletas de alto rendimiento. Pero cuando uno es atleta de alto rendimiento tiene que tener buenos equipos, buena nutrición, buenos entrenadores, tiene que poder ir a las competencias, ¿verdad?, a foguearse. Si no, obviamente uno no logra sostener el ritmo de alto rendimiento. Y resulta que la OCDE es eso, ¿verdad? Entonces el país necesariamente tiene que poder soportar, digamos, tiene que poder sacar provecho de todo esto y tiene que poder tener los recursos para hacerlo. Y entonces cuando uno ve, digamos, la situación fiscal, pues uno dice, aquí hay potencialmente un problema, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, voy a ir al segundo tema, manejo basura, ¿verdad? Manejo de químicos, ¿verdad? Nosotros tenemos en manejo de basura, ¿verdad?, tenemos un reto importante. Somos un país con la imagen más potente en el mundo en cuanto a protección de la naturaleza, pero sabemos perfectamente que nuestra basura no es bien tratada, que ni siquiera tenemos estadísticas correctas de cómo es la basura, de cuál es el perfil de nuestra basura, ¿verdad?, de cuánto se puede reciclar, de cuánto es orgánico, ¿verdad?, cuál es la proporción de la basura que es realmente contaminante, que tenemos que tratar de una forma completamente distinta. Tenemos vacíos enormes en esta materia. La gestión es una gestión que está dividida, como ya sabemos, ¿verdad?, en 84 entidades distintas. Estamos hablando de que una parte de la Rectoría de Residuos la tiene el MAC, otra parte la tiene el Ministerio de Ambiente, otra parte el Ministerio de Salud, y después están las 81 municipalidades. Entonces estamos hablando de que hay al menos 84 instituciones del sector público que tienen que ver con eso. Entonces la OCDE nos dice, mire, usted tiene que poder encontrar una forma de que esas 84 instituciones operen juntas, con un propósito común, en buenos tiempos, y que ustedes sean consistentes en manejo de basura con la consistencia que están teniendo en otras áreas en materia ambiental. Por otro lado viene el tema de gobernanza pública, ¿verdad? Tenemos, como ya sabemos, un escenario en el cual el Ministerio de Hacienda tiene que ver con la tercera parte del presupuesto público de este país. Ajá. Las otras 2/3 partes no pasan por Hacienda. Lo mismo sucede entonces en empleo público, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos un fraccionamiento, ¿verdad?, muy complejo, donde el gobierno central y la presidencia de la República tiene dificultades enormes para poder operar legalmente, ¿verdad?, y para ejercer competencias que la sociedad le demanda al presidente y a la parte central de gobierno, pero que por un modelo de gobierno tan distribuido como el que tenemos, para ponerlo así, es muy difícil de llegar a él. Entonces la OCDE nos dice, bueno, señores, esos son problemas. La mayoría ve que le estoy planteando este problema de orden político, o sea, en el fondo mucho de lo que la OCDE nos está confrontando en este momento es a nuestra realidad de orden político, ¿verdad? Y ahí entonces, pues, la solución no es fácil porque no es una solución que está solo en manos del Poder Ejecutivo. Claro, nos está poniendo el dedo sobre la llaga, efectivamente, en lo que no somos muy buenos, que es en articulación de política pública. Don Alexander, desde el COMEX, donde me consta, digamos, que ha habido una lucha fortísima para lograr los acuerdos con el fin de ingresar a la OCDE,
¿Usted se siente apoyado por el resto del gabinete? Y aquí lo que le pregunto es, por ejemplo, lo de basura no depende de usted. Depende de que el presidente de la República le ordene a algún ministro de Ambiente, Salud, el MAG y Planificación, para que se pongan de acuerdo con las municipalidades qué hacer con la basura y que surja entonces un proyecto que pase por la Asamblea Legislativa. ¿Usted no se siente un poco como una voz en el desierto en este tema? No, viera que no, don Randall. Ayer tuvimos un ejercicio muy interesante en la Asamblea Legislativa. Tuvimos un conversatorio de 2 horas y media, donde participaron 15 diputados de prácticamente todas las fracciones, y donde todos fueron verbales en comprometer su apoyo y confirmar su apoyo al proceso de la OCDE. Tuvimos una reunión también con sectores sociales y sectores empresariales donde sucedió lo mismo. Entonces, yo siento que gradualmente hemos madurado la posición como país, y yo me atrevo a decirle, don Randall, que en este momento el proceso de la OCDE ya es un proceso, digamos, es una política de Estado. Vamos para allá. Lo que queremos con esto todos, ¿verdad?, es aprovechar esta coyuntura, porque la OCDE es un catalizador. En realidad, si usted ve estos problemas que yo le mencioné, basura, fraccionamiento del Estado, el tema fiscal, no son problemas que surgen ahora, ni son problemas que diagnosticó la OCDE por primera vez ahora. Son problemas que venían desde hace muchos años. La OCDE lo que nos está proponiendo es una forma sistémica, ordenada, integrada, de generarlos, de manera que cuando nosotros hagamos una reforma en un lado, esa reforma no sea contradictoria con otra que tenemos en otro lado. Claro, pero en realidad lo que la OCDE nos permite, señalándolos esto que está señalado desde hace muchos años, es tener que arreglarlo para poder entrar a la OCDE. Porque es que antes lo podíamos dejar al garete. Vea el tema del déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal, ¿durante cuántos años lo dejamos ahí? Bueno, el tema de gobernanza, la reforma del Estado político costarricense, de la institucionalidad costarricense, no hay nadie que se le meta. Mire, pero por ejemplo, en lo fiscal usted depende de los diputados, sí, y depende del resto del Poder Ejecutivo. ¿Usted no se siente, don Alexander, un poco frustrado en el tema fiscal específicamente, donde ni siquiera hay claridad de que si se va a aprobar algo este año en la Asamblea Legislativa? Vamos a ver, don Randall, el proceso de la OCDE es un proceso de todos. No es un proceso de Alexander Mora ni del Ministerio de Comercio. Nosotros somos los coordinadores del proceso. Nosotros tenemos la misión, ¿verdad?, de llevar la ruta crítica, de llevar el orden del proyecto, ¿verdad?, de tener visibilidad de cada uno de los procesos que los diferentes ministerios están llevando, de poner el dedo en la llaga, digamos, entre comillas, diciendo, aquí nos estamos atrasando, aquí no cumplimos esta fecha, ¿verdad?, aquí faltan tal cosa. Bueno, mis colegas ministros, cuando yo los escucho a muchos de ellos, ¿verdad?, que me dicen, bueno, necesito plazas, ¿verdad?, necesito recursos para esto, necesito expertos para lo otro, ¿verdad?, la OCDE me pide, ¿verdad?, una valoración de algo que nosotros no sabemos hacer en el país porque nunca hemos hecho antes, ¿verdad?, pero que son cosas necesarias, el tema de la basura, por ejemplo. Entonces, uno lo que ve aquí, don Randall, es, yo estoy cada vez más convencido de que el proceso es un proceso que ya ha incorporado a todos los actores. Me parece que todos estamos clarísimos, no solo por el liderazgo del presidente Solís, que ha hecho, don Randall, una cosa que a mí me parece importante mencionar, ¿verdad? El presidente Solís, a ver, la parte más difícil del proceso de acceso a la OCDE, después de conseguir la invitación, que fue un proceso muy difícil, ¿verdad?, porque la OCDE es una organización por invitación, ¿verdad?, el siguiente proceso muy difícil es este, que es poder estructurar al Estado, poder preparar al Estado y demostrarle a la OCDE que somos capaces de operar con los estándares de ellos. Entonces, esa es la bronca que se ha comido el presidente Solís, y esa es de alguna manera la bronca que nos hemos comido los ministros. Yo lo que sí le digo es que yo veo ya un alineamiento casi perfecto entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los temas de la OCDE. No es que estamos gestionando dos cosas distintas. Una cosa es nuestro trabajo normal y otra cosa es el trabajo de la OCDE. No, son la misma cosa. Y mis colegas ministros han hecho un excelente trabajo integrando, armonizando, digamos, y llevando a la OCDE muchos de los temas que ellos sabían que tenían que resolver y que a la hora de proponerlos a la OCDE concluye que son efectivamente temas que están en su agenda y que por lo tanto los estamos gestionando de una manera armonizada. Y eso me parece que nos da una gran garantía de que este proceso va a llegar a buen puerto. ¿Va a llegar a buen puerto antes de las elecciones nacionales? A ver, nosotros seguimos todavía con esa meta, don Randall, y con la OCDE, ¿verdad? La OCDE nos ha dicho, mire,
esto va a depender, de aquí en adelante va a depender de que la hoja de ruta que está trazada, con los plazos y los calendarios en los cuales cada cosa se tiene que cumplir, se cumpla. Y hay todavía un tema, ¿verdad? Y es algunas reformas legislativas, ¿verdad?, que la OCDE nos ha planteado y todavía en algunas no es claro si ellos nos van a pedir que la reforma esté en discusión o que la reforma esté aprobada. Por ejemplo, el tema de cohecho. Todo el tema de cómo luchar contra la corrupción de los privados hacia los funcionarios públicos. Esta es una convención internacional, no es solo la OCDE. La OCDE es la depositaria de la comisión y es el ente evaluador de cumplimiento, pero no es una convención solo de la OCDE. Bueno, nosotros tenemos que estar en esa convención para que podamos cumplir con una serie de otros requisitos que sí tiene entrar a la OCDE. Pero para nosotros esto es fundamental. Entonces, si nosotros no logramos esto en un plazo de unas cuantas semanas, ahí sí podríamos tener un atraso importante. Pero los diputados lo tienen claro, se les ha manifestado, ellos están clarísimos. Y es algo además, don Randall, déjeme decirle, en lo que no hay un solo diputado que diga que está en desacuerdo. Todos están de acuerdo. El asunto es nada más de cuál es el momento en el que ellos logren sacar los otros desacuerdos que ellos tienen en este momento para acordar formalmente esto que ya está acordado. Ese es el tipo de dinámicas que estamos haciendo en este momento. Lo que pasa es que tendrá que aceptarme que es un año complicado, no para usted, sino a nivel político. Y cuando me refiero a un año complicado es que ya ayer empezó la negociación por el directorio legislativo del último año, ¿verdad? Y eso viene a generar, casi que a paralizar de alguna forma la Asamblea Legislativa, porque entonces todos se meten en negociación ahí. Después viene las convenciones de los partidos políticos. La campaña electoral, don Alexander, es muy complicado. ¿Cómo va a hacer para que no se le baje el perfil a este tema? Vamos a ver, como le decía don Randall, para mí este ya es un tema de política de Estado, así que yo no tengo ningún temor de que los precandidatos hoy y los candidatos mañana están abordando esto como un dato, como un hecho, como algo en lo que ellos van a seguir adelante. Ahora, dígame una cosa, si yo fuera candidato a la presidencia o precandidato y tuviera la perspectiva real de llegar a ser presidente de este país, obviamente estaría interesado de que estas cosas que le estoy mencionando o estén resueltas o estén ya en buena ruta a resolverse. Y por eso es que a mí me parece que la racionalidad acá y el olfato político de quienes van a estar en esa situación y que tienen esa posibilidad, me parece que va a ser fundamental, porque yo creo que ellos no van a desaprovechar la oportunidad y no van a desaprovechar además, don Randall, la oportunidad de que aquellas cosas en las cuales hay un costo político, ¿verdad?, ese costo político lo asumamos nosotros en esta administración. Sí. Con lo cual se les descarga a ellos lo que ellos van a tener en la próxima. Así que a mí me parece que aquí es en el mejor interés de todos discutirlo y resolverlo. A mí me parece que es lo lógico. Lo que pasa es que lo mismo pensé yo, por ejemplo, de los temas fiscales. Yo siempre dije, ¿cuál partido se va a oponer a que cuando sea presidente la próxima vez no esté el tema fiscal resuelto? ¿Y ya ve usted? Bueno, yo entiendo eso, don Randall. Y aquí ya el presidente Solís lo ha dicho, ¿verdad? Cualquier cosa que se pacte en este momento en lo fiscal, de las reformas importantes, ¿verdad? Renta, IVA, ¿verdad? Va a ser la próxima administración la que las coseche, porque nosotros solamente las vamos a sembrar, ¿verdad? Y nos va a tocar que trabajar en la implementación, pero la cosecha viene después. Entonces, yo aquí apelo no solo al sentido común, ¿verdad?, de los políticos que están en este momento entrando en la lucha electoral, sino al pueblo, que me parece a mí que tiene en este momento en sus manos la posibilidad de pedirle por anticipado compromisos a todos los políticos, a los que estamos en ejercicio y a los que van a ejercer después, para que demostremos que somos capaces de resolver los problemas apremiantes que tiene este país hoy. Don Alexander, ¿quién es el que se encarga, vamos a ver, la coordinación de la OCDE y el impulso del Poder Ejecutivo se encarga usted? ¿Es usted también quien se encarga de esa coordinación, de ese impulso hacia la Asamblea Legislativa, por ejemplo, hacia los grupos sociales, hacia los grupos económicos? ¿Es usted o hay operadores políticos de gobierno para esto? A ver, el acuerdo que tenemos es que cada ministro en sus áreas de rectoría debe hacer ese trabajo. Ahora, en el tema de la Asamblea Legislativa siempre es más delicado,
porque uno no está gestionando solo, o sea, la agenda del Ejecutivo no es solo OCDE, es una agenda mucho más amplia. Y recuerde que muchos de los temas OCDE no están, o sea, nosotros no tenemos en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que se llama Reformas para entrar a la OCDE, eso no es así. Tenemos una serie de iniciativas de ley que están incorporadas en diferentes proyectos de ley porque son parte, digamos, de temas sustantivos que hay que resolver en diferentes áreas. Entonces, eso hace que en materia fiscal es el Ministerio de Hacienda, en materia de cohecho y corrupción es el Ministerio de Justicia y Paz, en materia de competencias el Ministerio de Economía, en materia de política agrícola es el Ministerio. Entonces, esto está realmente distribuido porque esa es la naturaleza de la OCDE. La naturaleza de la OCDE es que los expertos en las materias son los que tienen, digamos, la responsabilidad sustantiva de la gestión de esas materias. ¿Hay algún papel del ministro de la Presidencia en esto? El ministro de la Presidencia obviamente es el coordinador, digamos, final y puntual de la estrategia legislativa. Y con don Sergio, bueno, trabajamos casi que todos los días cuando hay oportunidades, ¿verdad? Y el ordenamiento y la definición de prioridades, pues es una cosa que básicamente él instruye, ¿verdad? Y nosotros en ese sentido, pues obviamente tenemos que operar en un escenario donde en el momento en que la prioridad del Ejecutivo es pues nosotros tenemos, si significa ir activamente, vamos activamente, si significa replegarnos porque hay otro tema que tiene la prioridad legislativa, pues lo hacemos. Esa coordinación, digamos, la hemos venido haciendo con bastante disciplina todos. Ahora, el Ministerio de Comercio sí tiene un rol aquí, ¿verdad?, que va un poquito más allá del que tienen mis otros colegas, porque como coordinadores del proceso, nosotros sí trabajamos como a la par de los diferentes colegas y estamos un poquito apoyándolos en las diferentes iniciativas, sobre todo para que ellos hagan la argumentación y para que nosotros podamos apoyarnos en la OCDE en aquellos elementos que en ese proceso de argumentación y de negociación requieren un perfil más técnico o un perfil, digamos, de mayor apoyo en temas que nosotros tal vez no tenemos todo el know-how, todo el conocimiento. De hecho, en algún momento, hasta que lo explicó, le iba a preguntar justamente por qué no se movilizó un solo proyecto de ley que se llamara Reformas de Ingreso a la OCDE para abarcar todo, digamos, en una sola negociación. Pero entiendo que entonces me dijo, hay temas que son subyacentes a otros sustantivos para el país. Así es. Bueno, el tema fiscal posiblemente es un tema muy puntual, ¿verdad? En el sentido de que usted recordará que la OCDE había planteado la necesidad de poder tener un registro único de accionistas, ¿sí?, de beneficiarios finales, ¿verdad? Tenemos ahora todavía pendiente una reforma para poder regular mejor los fideicomisos de personas físicas o jurídicas extranjeras que se domicilian en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos también un proceso para el tema de las sociedades inactivas. Recuerden que las sociedades inactivas en este país tienen la posibilidad de tener activos, ¿verdad? Pero no declaran porque no tienen movimiento de factura de actividad corriente, ¿verdad? Actividad comercial. Todo esto hay que ordenarlo, ¿verdad? Obviamente el tema del déficit fiscal, ¿verdad? Nosotros necesitamos entrar en una lógica de buscar el equilibrio fiscal porque nos seguimos ampliando el desequilibrio día a día, ¿verdad? Entonces, todo esto está disperso, ¿verdad? Y así eventualmente habrá otras reformas. Por ejemplo, una muy importante, don Randall, que viene es sobre el sistema de estadísticas. ¿Verdad? Nosotros tenemos que hacer una mejora en estadísticas. La estadística es la base, ¿verdad? Cuando usted va donde el médico, lo primero que el médico le pide son examen de colesterol, de triglicéridos. Bueno, las estadísticas son eso. Si no, el médico viéndolo a usted de arriba abajo, ¿verdad?, lo puede diagnosticar muy mal, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica con la que tenemos que operar y es a donde tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Don Alexander, muchas gracias por regalarnos estos minutos hoy, porque era una fecha importante para el país. Muchísimas gracias a usted, don Randall, y buenas tardes a todos. Gracias, don Alexander. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.